Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, año nuevo y ya comenzó Herejes por fin. Los extrañamos mucho y estamos contentos de verlos y de que nos escuchen de nuevo. Se va a poner bueno. Yo soy Bobby y les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo y sex symbols. Comenzando con Alejandro Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, Vasco? Bien, bien. Lo primero que te quiero pedir es que después del show en vivo que hicimos, en el que hubo gente que pidió subir a darle abrazos al corsario, hubo gritos. Yo te pido que dejes de decirme sex symbol a mí y dejes ese nombre para quien corresponde nada más, que es Alejandro, porque realmente lo que ocurrió en Cozumel 12 fue... Sí. Yo no sé cómo Pato no empezó a las piñas a tirar manos ahí. Patricia es muy compartida. Eso es lo que pasa. Ella es muy compartida. Sí. Sepa el público eso. Porque no empezó a tirar cachetazos Patricia, que es lo que tendría que haber hecho. De hecho, me animó. Sí. Yo estoy muy contento. Miren, un par de cosas. Estoy en el mismo lugar donde grabé mi participación en la primera temporada en Límites del Humor, el inicio de la segunda temporada, el inicio de la tercera temporada, y ahora estoy acá grabando el inicio de la cuarta temporada. Así que eso ya me pone contento. Porque es parte ahora de la cábala. Ya es cábala. Mucho pensamiento crítico, pero no dejo de ser argentino, entonces tengo 14 millones de cábalas. Sí, ya nos dimos cuenta. Y lo otro. Que no cumplí hoy, no cumplí la nuestra. Sí. No, por respeto al invitado, no lo hagas. Explícale al invitado lo que haces, payaso. Muestro el culo antes de que empecemos a grabar, básicamente. Siempre, invariablemente. Sí, hasta en el teatro. No importa, puede estar en un backstage, puede estar en un video. Él nos enseña el culo a todos. Sí. López Mendicuti tiene fotos de eso. Sí. Y de hecho la publicó, es pública. Sí. Y tenemos a un invitado que estuvo en todas las temporadas, muchachos. Así que eso, y que además es el padrino. Yo sé que en la Ciudad de México se usa la palabra padrino, pero él es nuestro padrino en muchos sentidos. Así que yo estoy feliz. Así que dale con las presentaciones. Claro que sí. Sigamos con el TJ de este recreo llamado Herejes el Podcast. Alejandro Durán Eraña, el Corsario. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, cabrones? Pues muy bien, güey. Extrañándolos, güey. Ya estaba muy acostumbrado a verlos diario, pero me di cuenta que si seguíamos viéndonos diario nos íbamos a volver alcohólicos los tres, güey. Entonces yo sí terminé destruido. Sí. Creo que sí. Nos confiamos, Bobby. Nos confiamos definitivamente. Nos pusimos... Estuvo muy cotorro, todo muy chingón. Creo que además y eso de chupar, que no pudimos ver al invitado. Sí. Más hubiéramos Eso nos faltó. Pero ya habrá otra ocasión. Y además de tragar alcohol como estúpidos, también tragamos como estúpidos, güey. También hemos subido como unos 6 kilos de esa pinche pisita del Vasco, güey. Pero bueno, en fin. Demos de para adelante. Un poco. ¿Cómo? Los hice caminar para bajar de peso un poco. Bueno. No, en realidad no nos hiciste caminar tanto. Pero bueno, démosle para adelante. Les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el padre santo de esta Powerhouse, el creador de Status Quo. Su último especial, Falso Profeta, lo pueden ver en Netflix. Les traemos a Carlos Vallarta. ¿Cómo estás, Manix? Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bien, pues acá dándole, Manix. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien aquí, sí, contentísimos de comenzar esta nueva temporada contigo. Ya tenía rato que no venías. Desde que nos unimos a Chavos Banda, creo que solo viniste una vez cuando platicamos con Alcubierre. Entonces ya había que darle a esta bonita tradición. Sí, cierto, amigos. Por aquí andamos ya al pie del cañón, dispuestos a un nuevo episodio. Un poco triste porque esto se tenía que grabar en el estudio de Chavos Banda, Casero Podcast, con el chino y sus gatos. Pero bueno, el puto COVID nos tiene acá aislados.
aislados. Sí. Pero bueno, eso es parte del encanto de este podcast, que lo podemos grabar sin exponernos al COVID. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? Para los que no hayan leído el título del episodio de hoy. Para los que no hayan leído el título, los invito a retirarse, porque no sé qué hacerme escuchando algo sin. ¿Qué tal que están manejando? Sin ver Van manejando. O sea, es pensamiento crítico. Lee antes lo que vas a escuchar. Pero vamos a perdonarlos por hoy. Vamos a hablar de la historia del diezmo. Cosa que a mí por lo menos me parece espectacular, porque se habla, todo el tiempo vemos las noticias de se quedaron con todas las propiedades, una iglesia evangélica, pero parece que el evangelismo fueran los únicos que diezman, y entonces vamos a ver que lejos está de venir de ahí, si les parece. Muy bien. Entonces, ¿cómo comienza esto, mi querido Vasco? Bueno, todo esto comienza como todo lo divertido del catolicismo en el Antiguo Testamento, aunque igual viene de un poquito antes. La palabra diezmo viene de la palabra latina decimus, o sea, del decem o 10, y como lo define es el 10% de algo. Significaba en su inicio un impuesto o tributo que desde siempre, y esto es fundamental, y realmente cuando vamos a ver la trascendencia del diezmo como originador del poder político de la iglesia y también de muchos estados, porque desde que existe dividida entre el poder civil y el poder eclesiástico. Entonces, en el poder civil era el derecho que tenía el rey de recibir el 10% del valor de todos los artículos que eran objeto de mercadería traficada a través de sus fronteras. Ya fuera que arribaran a puerto marino o de río o a puerto seco. Donde fuera que entraban le correspondía al rey ese 10%. Pero al mismo tiempo surge también como un tributo o un aporte a los cultos, un aporte eclesiástico, en el cual se entregaba a los pastores en su origen y luego a la iglesia y hasta la actualidad la 10ª parte de la producción, en ese momento agrícola y ganadera, que a veces era hasta un eufemismo el diezmo, porque solía ser en muchos casos incluso más que eso. ¿Okay? El origen no es judeo-cristiano. El primer registro que hay, el primer registro que hay del diezmo proviene de los faraones egipcios. Se sabe que los faraones realizaban, y esto ya vincula desde el origen lo religioso con lo político, porque se sabe que los faraones realizaban un viaje que se llamaba el del seguimiento de Horus, que partía desde la casa del rey en Abidos hasta en el norte de la ciudad y hasta el sur, donde iban recaudando ese diezmo a nombre del faraón, pero con un truco, porque el faraón era la encarnación del dios Horus en la tierra. Entonces era el dios representado en la política recaudando ese diezmo. ¿Qué ocurre? Como muchos saben, Ramsés II se supone que fue coetáneo con Moisés, y entonces Ramsés II impone ese diezmo de manera más estandarizada, incluso se dice que llegó a cobrar hasta el 20%, y entonces cuando vienen los relatos del escape de los judíos de Egipto y lo trasladan todo al Antiguo Testamento, Moisés habla del diezmo. Y entonces ahí tenemos uno de los primeros registros. Recordemos que, como vimos en el episodio de la historia del judaísmo, la Biblia no está escrita, no son relatos escritos contemporáneamente con la supuesta ocurrencia, sino que muchísimos años después se escribió todo para atrás, desde el Génesis, principalmente los 5 primeros libros. Entonces, o sea, sí era tradición oral, ¿no? Y que después algún escriba lo tomaba y lo ponía todo en el texto. Pero muchas cosas fueron puestas desde el final para darle una continuidad lógica a lo que Dios exigía. Entonces tenemos, por ejemplo, que el primer diezmo en la Biblia es el dado por Abraham
al sacerdote Melquisedec en acción de gratitud. Esto está en Génesis 14:20. Después se instituye el diezmo para los sacerdotes levitas. En Levítico 27 se dan los preceptos sobre los diezmos. En Deuteronomio, en el capítulo 14, versículos 22-29, de nuevo se describen los diezmos como la parte que tenía que darse para Dios. Puros librazos, Sí. The greatest hits. Exacto. En el libro de Malaquías se dice que la infidelidad en los diezmos se considera un robo a Dios. ¿Cómo que la infidelidad en los diezmos? Sí, yo tampoco entendí. O sea, no cumplir con el diezmo, con el diezmo. O sea, no es cogerse a otro diezmo, es no cumplir con el diezmo. O darle el diezmo a otro Dios. Bueno, eso podría ser, pero, podría ser, pero la interpretación que yo encontré es como no cumplir con el diezmo. Y por el contrario, la fidelidad en el diezmo, o sea, cumplirlo, se presenta como una prueba de bendición. Después también en ese libro, Abel le ofrece a Yahvé sus mejores ganados, fundamentado en el principio de que como Dios es el dador de todo bien, él debe tener la primicia de ese mismo bien. No sé por qué carajo no se crea para sí mismo su propio ganado Dios y quiere que se lo den, pero así está escrito, ¿no? Y finalmente Moisés en Éxodo capítulo 22 versículo 46, y acá viene el vínculo directo con los tributos de los egipcios, dice: no serás perezoso en pagar tus diezmos y primicias, porque así lo quiere Dios. ¿Okay? Ay, qué conveniente. Es como la mafia, güey, o me pagas o no te protejo, ¿no? La huevo. Totalmente. Sí. Totalmente. Oye, y no te protejo de mí. De mí mismo, exacto. Pues es la mafia, es la mafia, güey. Claro. Oye, y también utilizan un montón de eufemismos para cobrar 2 o 3 veces más, güey. Porque dicen, no, es que el diezmo, pero yo me metí a la página, por ejemplo, de los mormones, y los mormones tienen así como 3 botones, güey, que dice diezmo, ofrendas y donaciones. Y cabrón, pues es lo mismo, güey, no mames. Me imagino la página como esas que tienen un chingo de virus que te salen así pop-ups por todos lados. Que el tachecito cuando le vas a dar se mueve, güey. Se mueve y ahí dice tarjeta de crédito. Sí, y nosotros no podemos hacer una página para vender el merch, muchachos. Chingada madre. Hay que hablar con los mormones. Decir, miren qué hermosa esta de Stay Metal que tengo. Me había olvidado de decir. Qué bonito. Bueno, entonces... Pero no se queda en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo, esa figura desinteresada, habla también del diezmo. Y entonces él dice en el Evangelio de San Lucas 18:11, el fariseo, Cristo expone sobre un fariseo y un publicano. Los publicanos eran quienes eran designados por los romanos para cobrar los impuestos. ¿Okay? Y se cobraban un porcentaje. Era como una tercerización de cobro de impuestos, el publicano, que era una persona del lugar, en este caso un judío. Y entonces él expone sobre el fariseo y el publicano y dice: el fariseo puesto en pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros. Estaba hablando de Bobby. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. O sea, mostrando como una virtud el pago del diezmo por parte del fariseo. ¿Ok? Bueno, entonces ahí vemos cómo la Biblia muy convenientemente tiene en reiteradas oportunidades, tanto en el Antiguo Testamento para los judíos como en el Nuevo Testamento para los católicos, el diezmo como algo que quiere Dios. Y yo les decía, está vinculado desde el origen con la política, y les hablaba de cómo los egipcios habían puesto en una misma figura al rey y a la representación de Dios. Pero esto se da de manera muchísimo más rotunda en las cortes europeas. Porque, ¿qué ocurre? A partir de la Edad Media se produce una unión muy fuerte entre iglesia y Estado que hace innecesario que las iglesias cobren el diezmo, porque realmente los reyes mantenían y soportaban a la iglesia católica. Pero hay un momento en el que cada uno dice que quiere su parte, que quiere su pedazo. Y entonces empiezan las discusiones. En el
En el Consejo de Tours de 567, la Iglesia Católica promueve un decreto de recolección de diezmo para las iglesias. En 585, en el Segundo Concilio de Macón, se adopta la obligación de una contribución a la iglesia con el fin del desarrollo estructural de los templos. Y ese tributo, que era el diezmo, se le daba al obispo. Pero luego, como veían que el obispo no podía administrar todo eso, porque pensemos que no era en efectivo, o sea, le llevaban ovejas, le llevaban parte de grano, entonces lo distribuye entre las parroquias. Y luego de eso, a partir del siglo XI, cuando el poder civil empieza a decir, no, pará, vos estás cobrando eso, yo soy el que cobra tributos, ¿qué vamos a hacer? La iglesia dice, bueno, vamos a resolverlo de una forma inteligente. Y entonces, a partir de una bula del 1219, se decide distribuir el diezmo en tercias. Una tercia le corresponde al poder civil, en cabeza del rey. Una tercia le corresponde al obispado y una tercia a las iglesias locales. Entonces, la recaudación pasa a darse por parte de las iglesias locales, que se quedan un pedazo, le otorgan otra parte al obispo y otra parte se la otorgan al rey. Esto va variando porque cuando hay muchos momentos de guerra, las iglesias deciden que le puede tocar un poco más al poder civil. Cuando hay momentos de paz, se restablecen estos tercios. Pero como les decía, y esto hace que haya paz entre los tres, es decir, las familias de la mafia, siguiendo la parábola de Carlos, las familias de la mafia se dividen el territorio y no hay guerra. ¿Qué ocurre? Como esto, como les decía, eran granos, eran bienes, no eran moneda, era muy complejo administrarlo, porque realmente la gente se volvió tan habitual y se los instaba tanto a recaudar. Yo ahora les voy a contar cómo era que se los instaba a recaudar, pero que la gente ya tenía automatizado juntar el diezmo. Imagínense como nosotros haciendo, no sé, una publicidad para herejes y separando el 10% para la iglesia, pero ya era automático, ¿ok? Entonces, tanto era así que las cantidades eran gigantescas, entonces no tenían dónde acumularlo las iglesias y se les pudrían los bienes. Además, no sabían administrar animales las iglesias, entonces se les morían o los carneaban en lugar de utilizarlos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a tercerizar, esto estamos hablando alrededor del 1300, 1400, empiezan a tercerizar la recaudación. Entonces, por ejemplo, venía un empresario, un señor feudal de un pueblo, no importaba que fuera católico o no, y el obispo le decía, mira, a mí me va a tocar en diezmo esta cantidad de cabras, esta cantidad de ovejas, yo te lo entrego a vos y vos dame el dinero. Y vos tenés el derecho de recaudar eso y me das el dinero a mí. Entonces, lo que hacían era armar su propio mercado en el cual todos los años se realizaba ¿cómo decirlo? Una subasta de postores que decían, yo quiero administrar el diezmo de este año. Entonces, podía ser que un año fuera un católico local del lugar u otro año fuera alguien de otra religión, de otro poblado, que se quedaba con el diezmo que era para Dios. ¿Qué pedo? Y al obispo le daban el efectivo. El cochino dinero, claro. Sí. Entonces, así funcionaba el diezmo alrededor del 1300. Por supuesto, al poder civil le tocaba su parte y a las iglesias locales, que eran quienes recaudaban, otro tanto. Y hacían muchas veces cosas similares. Por ejemplo, en España, como el poder civil estaba en ese momento, todavía no estaba España constituida como un Estado. Entonces, ¿cuáles eran las instituciones más grandes? Las universidades. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Valladolid llegó a tener depósitos para recolectar los diezmos y después venderlos, ¿okay? Porque no podían administrar la cantidad que había. Entonces, hasta ahí tenemos que el diezmo, que supuestamente es
de acuerdo con la Biblia, algo para satisfacer a Dios, era básicamente un mercado paralelo de los bienes que no producían y que se utilizaba para satisfacer las necesidades económicas, ni siquiera alimentarias, de obispos y sacerdotes. Verga. ¿Te diezmaba? Sí, Carlos. No, nada. No, dijo vergas, dijo dijo verga. verga. Verga, ok, sí. Pero Esta no ¿cómo te das cuenta que la iglesia nunca ha sabido cómo manejar el dinero, güey? O sea, los bienes cuando los tenía se le echaban a perder, güey, hasta que empezó a hacer esas jaladas de crear un mercado interno, güey. Pero incluso hoy en día, güey, tienen muchísimo dinero y realmente, o sea, sí, bueno, es que sí han de tener sus negocios que ni sabemos. No les preocupa pero porque siempre es aparece demasiado, güey. Ujú. Saben amasar les dinero, importa. eso es lo que saben, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa, Exacto. problema que tengan, le avientan dinero y esa es la solución. Pues, Pero el juntaron otro día dinero por tantos años, obviamente. Sí. Aparte, si tienen un país, obviamente hay un chingo de, o sea, nadie puede saber cuánto dinero tienen realmente, güey. Aparte, nunca hacen públicas las finanzas de la iglesia. No Jamás. rinden cuentas. Jamás, güey. Solo a Dios. Solo a Dios. A Dios le entregan su Al día. contabilidad. Al día de hoy no se sabe cuánto juntó la fundación de Teresa de Calcuta. Imagínate, se murió hace como Uf. 20 años ya. Y no se sabe cuánto dinero juntó esa fundación. Ahora está en litigio en la India justamente por eso. Les están cerrando casas y todo porque no se sabe cómo se financia. Bueno, lo que les quiero contar que me parece muy divertido es cómo generaban la voluntad en la población de diezmar. Porque evidentemente la Biblia, que en esa época no era la lectura, en alfabetismo era altísimo, es decir, no todo el mundo sabía que la Biblia estaba diciendo eso, entonces obviamente ¿Cómo los convencían? ¿Cómo los convencían, los Vasco? propios pastores. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es cuando se diezmaba por el día de San Pedro, que era el 29 de junio. Era la primera recaudación del año. Entonces, ese diezmo se hacía en la fecha del 29 de junio, en la cual, ¿por qué se eligió esa? Porque era la época en que los corderos que habían nacido en el verano y en la primavera ya estaban maduros para ser vendidos. ¿Okay? Entonces, por eso es que el primer diezmo era el del día del San Pedro. Entonces, más allá de todas las cuentas que hacían, porque lo que no querían eran sacrificar corderos, entonces, si alguien tenía número impar de corderos y te daba que te tocaban, no sé, 2.5 corderos, lo que hacía la iglesia era recibir 2 corderos y por el 0.5 recibían el equivalente en metálico o en granos. Me estás no diciendo, tener que a ver, un momento. ¿Me estás diciendo que la iglesia católica inventó el redondeo? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, solo que el redondeo no era querés donar tus centavos, era todo doname y vos te quedás los centavos. Maldita Funcionaba al sea. revés que el Oxxo. Claro. ¿Gusta redondear su cordero, joven? O sea, entonces, no lo partían a la mitad al cordero y se lo daban. Eso no era una opción. No lo partían a la mitad. No, por suerte no, pobre cordero. Exacto. El cordero se le daba entero. Porque además, acordate que eran tercias. Entonces, seguro que ese cordero le tocaba entero a ellos. O sea, al que había criado el cordero no le quedaba nada del cordero. Ese cordero le quedaba un pedacito al obispo, un pedacito al sacerdote, un pedacito al poder civil. Entonces, claro, las variables eran 2. Que el obispo se quisiera coger al cordero, pero eso habitualmente no pasaba porque preferían niños. Entonces, ¿Ya en esos tiempos preferían niños? Por supuesto, ¿Sí? lo que pasa es que no te enteraste. No, Siempre no sabía. prefirieron niños. No sabía. Aparte, la expectativa de vida eran 20 años. Todos eran niños. Todos eran niños, tienes razón. A lo que le tiraran, güey. Sí. Claro. Bueno, entonces, se dividía. ¿Y cómo hacían? El domingo anterior a la festividad de San Pedro, es decir, del 29, el domingo anterior, el sacerdote que oficiaba la misa mayor, que en general en esa fecha era el cura párroco, inmediatamente antes de las ofrendas anunciaba la apertura de la cilia de corderos para su diezmo, que seguidamente era instada a la población a que llevara los corderos. Es decir, en la propia misa
en los anuncios parroquiales les decían, ya viene el momento de la ofrenda a Dios, es el día de San Pedro, entonces hemos abierto los depósitos para que ustedes entreguen sus corderos, que están, obviamente la iglesia no tenía esa cilia, ese depósito, entonces le decían las locaciones en las que se encontraban y donde podían depositar su diezmo para el día de San Pedro, es decir, llevar sus corderos. Tras ese anuncio durante la misa, a las 2 de la tarde del 29 de junio, se tocaba la campana de la iglesia y eso indicaba que tenían que todos llevar sus corderos a los distintos lugares. ¿Ok? En ese mismo lugar donde lo recibían, estaba esperando el que había ganado la subasta para quedarse los corderos, que los retiraba para llevarlos a su depósito. Es decir, la gente veía cómo la iglesia... Claro, ya era conocido y obviamente nadie lo ponía en duda. El sistema era así. Bueno, lo ponías en duda y te cortaban la cabeza, güey. Pues sí. No mames. Supongo que sí. Y esa división se producía, se llevaba y ahí se dividían las tercias porque obviamente la recaudación la hacía toda la iglesia y ahí se dividían las tercias que le tocaban al rey, al obispo y lo que le quedaba a la iglesia local. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la operación era ante los ojos de todo el mundo, sin ningún pudor, esa distribución de esos bienes para Dios, ¿no? Uh-huh. Todo esto provoca, entre muchas otras cosas, la indignación de Martín Lutero, y es una de las razones que lleva a la partición y a la reforma. Porque Lutero establece entre sus reglas que los aportes a Dios solo pueden ser voluntarios y que no pueden ser obligados por alguien más. Oye, Vasco, perdón. Sí, decime. ¿Y tienes por ahí como el dato porque ahora ya no es así, ¿no? O sea, digo, obviamente ya cambiamos a otro tipo de administración, ya está separada Iglesia y Estado, pero digamos que no hay una... Sí. Bueno, más o menos, ¿no? Entre comillas. Pero no hay como, o sea, tú perteneces a la Iglesia Católica, pero no te están pidiendo como Netflix, vaya, ¿no? Sí. Ajá. Pasan la charola y ahora si quieres das, si quieres no das. ¿En qué momento se pasó a eso o qué onda? Bueno, ajá. Sí. Yo solo tengo el dato de México. En México fue con las leyes de reforma. Sí. Que Benito Juárez fue que se prohibió que las iglesias y cultos cobraran de manera obligatoria cualquier tipo de aportación, pero en el resto del mundo no tengo el dato. No, hay un momento a partir del 1700 que tiene que ver con las reformas liberales fueron muy buenas en muchas cosas y muy malas en otras, porque para acordar la laicidad de la Iglesia Católica y la occidentalización de la Iglesia Católica, que hizo que dejen de pedir esas cosas a partir del 1700, hizo también que los estados empiecen a sustentar a las iglesias. O sea, la mayoría de los países del mundo, los estados cobran impuestos y sostienen a los cultos católicos. En estados laicos como la Argentina ocurre eso, entonces tampoco tuvieron la necesidad de diezmar, que sí la tienen otras iglesias que no están sostenidas, ¿no? Entonces, eso ocurrió con digamos, en la iglesia, el culto católico a partir del 1800, luego de la Ilustración, pierde esa influencia tan directa sobre el ocurrir de la sociedad, pero eso lo compensa con cada vez más vínculos con el Estado. Y yo me reía, vos decías, con la separación de la iglesia y del Estado, y yo pensaba, hace poquito hicimos un capítulo sobre Norberto Rivera y veíamos cómo Carlos Slim, sobre un terreno que donó la Ciudad de México bajo el gobierno de AMLO, construyó la Plaza Mariana para la explotación de ese diezmo. Porque todo lo que deja la gente en Guadalupe no deja de ser algo muy similar al diezmo, si bien no es el 10%, y sigue siendo explotado por los privados, que se llevaban la parte del cordero, como enviamos recién, por el Estado, que fue el que donó eso, y por la iglesia. Entonces, realmente lo único que cambió es el nombre, no se llama diezmo,
pero han obtenido otras formas de seguir recaudando eso, sin perjuicio de que lo que van a contar los chicos respecto de cómo funciona en otras religiones. Y bueno, esta fue mi introducción. Ahora soy todo oídos. Pues si quieren, amigos, les cuento de unas cosas muy bonitas que yo me fui encontrando investigando sobre el diezmo ya en épocas modernas. Me encontré un texto de Doug Heward Mills que se llama ¿Por qué los cristianos que no diezman empobrecen y cómo prosperan los cristianos que diezman? Maravilloso texto. Aquí uno ya se empieza a encontrar cosas bien raras como esta idea de las semillas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les leo, amigos. Interrúmpanme si encuentran algo chistoso, tienen preguntas, lo que ustedes quieran. Hay una maldición específica para las personas que no dan el diezmo. Es una de las principales maldiciones entre las 25 que existen en este mundo. Bastante específico, 25 maldiciones. Esta maldición sobre los que no diezman sencillamente se suma a la multiplicidad de maldiciones existentes que recaen sobre nosotros desde Adán, Noé y otras generaciones. La maldición sobre las personas que no diezman, por sinergia, operan con las maldiciones en las que hayan incurrido sus padres y antepasados sobre sí mismos y sobre sus descendientes. Prácticamente todos somos descendientes de personas que fueron malditas por una u otra razón a través de las cosas que hicieron. Un día, dice el autor, me sentí sumamente preocupado al descubrir que al parecer mis antepasados habían sido traficantes de esclavos. Encontré que había una antigua construcción fortificada en el pueblo natal de mi padre que debió de usarse para vender esclavos. Por supuesto, yo era descendiente de alguien que no había sido vendido, entonces era bastante probable que yo fuera el descendiente de alguien que vendió a su hermano. Y vender a un hermano con seguridad acarrea una maldición en su familia. Que alguien que le avise lo que dice el Viejo Testamento, por favor, sobre la venta de seres humanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los lugares que comerciaban con sus hermanos a cambio de baratijas y espejitos de colores son hoy zonas del mundo más azotadas por la pobreza? Esto no me suena para nada, pero bueno. Que no mamen. No dar el diezmo agrega una seria maldición adicional a tu vida. No olvides que ya te encuentras bajo la maldición de Adán. Y además, si eres descendiente de Cam, acarreas la maldición de Cam. Querido amigo. Okay. Claro. ¿Cuánto más eres capaz de soportar? ¿No es hora de hacer algo que te traiga bendición? Necesitas la bendición para que da el que da el diezmo, disculpen. Así podrás. Pero perdón, este hombre está equiparando vender esclavos con no dar el diezmo. Sí, güey. No. Este hombre dice no es igual, pero es para que tú te quites la maldición. Sí, no es igual, pero sí. O sea, es una cosa medio chamánica esa. La que sí. Y ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver porque otros de los otros argumentos que uno puede encontrar en este texto es el tipo le da respuestas a todo tipo de posibles quejas que uno pueda tener. Por ejemplo, tiene toda una sección completa para los pastores usan tu diezmo para comprar autos y casas para ellos. Así que no voy a dar el diezmo para financiar su estilo de vida extravagante. Tiene todo un capítulo acerca de eso. Todos los pastores son ladrones y estafadores, así que no daré el diezmo. Entonces, es todo un texto como que no a estos pastores nuevos no les es suficiente los textos sagrados que ya tienen, sino que tienen toda una sección de literatura que es para respaldar esta nueva teología. O sea, está justificando eso. Justifica el estilo de vida de estos, de gente. Pero por favor, léenos cómo. Está bien. Ahí les va, les leo. ¿Por qué siempre tienes pensamientos negativos? ¿En contra de qué estás? ¿Contra quién peleas? ¿Por qué todo el tiempo piensas que tu dinero está siendo usado para hacer cosas extravagantes por el pastor? Tus pensamientos son los de una persona pobre y desesperada que cree que la prosperidad de los demás es la culpa de su pobreza. Oh, no. Parece algo que dijo Carlos Muñoz, güey, en lugar de texto de pastores, güey.
No, y espera, dice, parece ser una persona negativa que constantemente se opone al privilegio de los líderes. Escucha ese pedo, güey. El pobre es pobre porque quiere. Sí, ¿Qué es eso? El pobre es pobre porque no diezma. Claro. No A Judas mames, Iscariote güey. no le gustaron los privilegios conferidos a Jesús y así lo expresó. ¿Quieres ser como Judas? Me da la impresión de que A la sí, madre, güey. de que así eres y que esos pensamientos rondan tu mente. Así se justifica este verga. Obviamente investiga al autor y es un pastor televangelista. Entonces, güey, pues, está justificando el solito. ¿Cómo se llama, güey? ¿Tienes el se puede? Claro que sí, te lo vuelvo a decir. Es Doug Heward Mills. Si quieres, al ratito te lo paso por chat para que puedas investigar seas esta joya de Pero es autor. que además es impresionante porque no justifica nada. No, o sea, lo que hace es ofender al otro. Le dice, sí. no te gusta que me compre autos. Es porque eso eres un porque pobre y sos resentido. Resentido. Horrible persona como Judas. Y aparte, ¿cuáles fueron los privilegios que tuvo Cristo? Lo clavaron en una cruz. Anduvo en un burro un rato, güey. Tenía poderes, pero pues sí, no. Es espectacular. Es espectacular. No Dame mames, más, güey. Bueno, entonces esto, amigos, se llama tiene varios nombres. Algunos le dicen en inglés Prosperity Gospel, que sería el evangelio de la prosperidad, teología de la prosperidad. Vamos a llamarle teología de la prosperidad para que sea más sencillo. Perdón que te No, adelante. Bobby, pero es como, o sea, básicamente funciona en si tú me das, se te va a regresar. Eso es lo que están diciendo. Sí. Viejos o sea, abusivos, güey. O sea, es un término que engloba un grupo de ideas y esto va más relacionado a predicadores carismáticos evangélicos. Que ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Encontré una encuesta de la revista Time de 2006 que dice que 17% de los cristianos americanos se identifican explícitamente con el movimiento de la teología de la prosperidad, mientras que 17% es altísimo. Wow. Es una mamada, güey. Es la lógica de Tupperware, o sea, invierte y se te genera. Y no es cierto. No, así no funciona. No. Creo que es peor que invertir en NFTs, pero bueno, ahorita vamos a eso. 31% de los americanos dicen que están de acuerdo con la idea de que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a bendecir con más dinero. O sea, 31% de los gringos creen eso. No mames. Y 61% están de acuerdo con la idea de que Dios quiere que uno prospere. Entonces, rascándole un poquito más, encontré un artículo de Vox donde explica las raíces de la teología de la liberación, la teología de la prosperidad. No, de la prosperidad, por favor. Sí, la teología, disculpen, me quedé con otro capítulo. Es la teoría de la liberación económica de los pastores. Y viene de 3 factores. Los orígenes en realidad no vienen directamente del cristianismo. Viene de una tradición que se llamó el Nuevo Pensamiento. Era un movimiento espiritual del siglo XIX que era popular entre pensadores poco ortodoxos como Ralph Waldo Emerson y William James. Los practicantes del Nuevo Pensamiento, quienes no siempre eran cristianos, consideraban al individuo humano como divino y creían que la mente era prioritaria por sobre la materia. Quiero hacer un paréntesis ahí. Claro. Ralph Waldo Emerson fue un autor muy, muy bueno, que no hablaba del diezmo. O sea, se refería a la individualidad. Era en un momento en el que estaba muy en boga el colectivismo. Ralph Waldo Emerson es un tipo que se fue al medio de un lago a escribir un libro solo durante mucho tiempo. No me acuerdo el nombre del libro, pero que hablaba sobre el individualismo. Podés estar de acuerdo o no, pero la verdad que llevarlo de ahí a enriquecerse, a ser televangelistas, tienen que ser muy, muy desvergonzados para lograr esa extensión intelectual. O sea, es que no viene solo del Nuevo Pensamiento, sino hay otros 2 factores más que se juntan, pero ahorita llegamos a eso. Los practicantes del Nuevo Pensamiento, ya después de que se generó el movimiento, quienes no siempre eran cristianos consideraban al individuo humano. No, espérate, esto ya lo leí, pero ok. Sí. O sea, esto quiere decir que si
si podías canalizar tu energía mental, podías controlar sus resultados materiales. Obviamente esto ya es más juntando este movimiento con cosas más espiritistas, como del ocultismo, este tipo de cosas. Y el nuevo pensamiento tomó muchas formas, desde el interés por el esoterismo hasta algunos cultos cristianos como los científicos cristianos, que es una denominación rara y que sí existe, y lo que practican... Ya haremos episodio. Lo que practican no es ciencia, spoiler alert. Y de ahí viene la idea gringa de que cada quien es responsable de su propia felicidad, salud y situación general en la vida. Una rista de Ralph Waldo Trine, que no hay que confundir con el otro Ralph Waldo, que es Emerson, dice: mírate en una condición próspera. Afirma que estarás dentro de poco en una posición próspera. Él así les decía a sus lectores. O sea, era como lo de decreta y se te dará. Exacto. No, o sea, yo creo que no hay que ser tan intuitivo para darse cuenta de que aquí salió el secreto y todas esas cosas en las que cree Oprah Winfrey. Y bueno, los otros dos factores que hay que podemos analizar. En 1905, Max Weber escribe La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ella, él intenta describir la ética de trabajo del cristiano protestante. Entonces, de acuerdo a su análisis, los cristianos protestantes calvinistas que creen en la predestinación. O sea, es decir, ellos creen que algunos hombres iban a ser salvados y otros iban a ser condenados. Entonces, Weber en su análisis cree que ellos buscan formas externas de encontrar el favor divino, como el éxito económico, o formas internas, como la satisfacción laboral. Y el último factor de la teología de la liberación es el nacimiento. La prosperidad. De la prosperidad. A veces estoy de la verga, güey. De la teología de la prosperidad. Gracias, amigos. No mames. Es el último factor sería el nacimiento de las iglesias pentecostales. Este término también engloba como 700 denominaciones del cristianismo que lo que tienen en común es que ellos están concentrados en los dones espirituales o carismas. Por eso algunas veces se refiere a ellos como los carismáticos. Estos que hablan en lenguas, ¿no? Ese es uno de los carismas. Hablar en lenguas, curar con las manos, comunicarse con los ángeles, comunicarse con Dios mismo. Entonces, bueno, los neopentecostales son los de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Exactamente. Por ejemplo, que están todas las madrugadas en su canal de televisión favorito mostrando la sábana santa, el litro de aceite santo, y que siempre hablan con un dejo brasilero, ¿no? Sí. Aunque ya no sean brasileños, ¿no? No todos son brasileños más. Son como las porras en las barras de México que cantan como argentinos, güey. Y bueno, pues para que darle a la audiencia una probadita de lo que dice esta gente, les voy a leer una modificación que hizo en 1936 el fundador de la Iglesia de la Unión, Charles Fillmore, al Salmo 23. O sea, este güey agarró el Salmo 23 y dijo, vámonos. Ya no es así. Ahora es, el Señor es mi banquero, el Señor es mi banquero, mi crédito es bueno. Ahora sí es el Salmo 23. Es una broma, ¿no? Y luego encontré algo muy cagado que, o sea, la gente que tiene estas mega iglesias como el Joel Austin y todos esos güeyes, cuando van empezando, se invitan entre ellos. O sea, si tú tienes tu mega iglesia, tú puedes invitar a tu compa que va empezando y le dices, güey, vente a mi iglesia, y entonces ábreme. Entonces yo me imagino como los comediantes, así ya, como... Te echas 10 minutos, abres. Sí, güey, ábreme y y ahí da tus redes, güey. Y ya... da tu Patreon, da tus redes. No mames, güey, pues es un negocio entre compas, güey. Sí, es un negocio entre compas, está muy cabrón. Y venden aire, güey, ¿qué venden? O sea, verga, güey. No sé si viste alguna vez, Manix, el segmento que hizo John Oliver en Last Week Tonight de los televangelistas. Claro, está perrísimo. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, de que casonones, güey.
Y que te dicen, no, o sea, tú no gastes en tu medicación para el cáncer, tú manda tu semilla porque aquí va a crecer y así. O sea, y hay gente que se muere de cáncer, pero que les dio miles y miles de dólares a estas iglesias. Y estos no, o sea, digo, como el ejemplo en México de la Iglesia Universal, o sea, estos pinches programas maratónicos de televisión donde nomás hablan y es para dame dinero, pero ¿qué te voy a dar a cambio, güey? Ni la gente da dinero, güey. Sí, es impresionante. Es impresionante. Acá cuando vengas te voy a llevar a la peatonal Lavalle, Manix, que en su momento era el lugar donde estaban todos los mejores cines, y hoy todos esos cines gigantescos de la década del 40, de la década del 50, donde cantaba Gardel, esos lugares son todas iglesias universales del reino de Dios. Esos cines gigantes. Y con las recepciones de esos cines, vieron lo que eran, ¿no? Esas recepciones vidriadas gigantescas, llenas de, un día tienen el sagrado cáliz, el otro día la imagen que refleja sagrado, todo puesto ahí, y entonces la gente pasa por una vidriera como si fuera un Zara y va viendo todas las cosas sagradas que tienen para venderte si entras a la iglesia. Es impresionante. Sí, es muy, muy llamativo porque son lugares, bueno, acá sobre la avenida Corrientes, muchos años cuando yo era chico, había un lugar que era el Mercado de Flores, que era donde venían todos los que producían flores en el país y lo vendían en un edificio enorme, gigante, como un mercado de abastos, pero de flores. Hoy es una iglesia universal del reino de Dios que no saben lo que es. Ocupa toda una manzana, es una monstruosidad. Y no sé si vieron la serie The Righteous Gemstones. ¿La viste, Manix, en HBO? No la vi. Por favor, mírenla. Invito al público a que mire. Ahí se ven cómo se pelean, pero hasta físicamente entre los televangelistas o los neopentecostales. Es una familia de neopentecostales. Son John Goodman y no me acuerdo los otros, y cómo se van sacando del territorio a los que vienen a quitarle, ¿no? Con sus mansiones. Es espectacular. Les recomiendo mucho esa serie. Que es como Succession, pero con familia pentecostal. Totalmente. Qué chulada, cabrón. Me imagino como ¿No vieron esa captura que andaba ahí circulando en redes que decía traspaso iglesia? Sí, claro. Así me lo imagino. Vendo con fieles, decía, ¿no? Sí. Con traspaso iglesia con fieles. En un año recuperas tu inversión. No manches. Sí sale el negocio, amigos. Terriblemente inmoral, pero sale el negocio. Me queda claro. Oye, ahora ¿Qué traes para nosotros, Durán? Cuéntanos. Pues es que, güey, puras mamadas, güey, porque el diezmo en cada religión cambia, pero como decíamos hace rato, son puros eufemismos, nada más le cambian el nombre y hay unas que dicen, no, aquí no cobramos el diezmo, pero te cobran otra cosa, ¿no? O sea, como los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová se jactan de que no, pues el diezmo con ellos no va porque dicen que la obra se sostiene solo por donativos voluntarios, güey. Entonces, porque según esto, la ley que se le dio a la antigua nación de Israel incluía el mandato de dar diezmo. O lo que ya dijimos, ¿no? La 10ª parte de los bienes. Porque, ojo, aquí no hay unas sectas y religiones que dicen, no nada más me tienes que dar el 10% de tu sueldo, güey. Me tienes que dar el 10% que tengas en todos tus bienes. Sí. Entonces terminan dando casas, güey, terminan dando terrenos, de cuentas bancarias completas. No sé, es una locura. Y entonces, pero lo va manejando de manera distinta, ¿no? Los adventistas, por ejemplo, le dicen a su gente, el diezmo es una 10ª parte de los ingresos o del producto neto que es devuelto a Dios. Es considerado santo y le pertenece a Él, quien es el dueño de todas las posesiones materiales, incluyendo nuestra vida. Y lo fundan en Levítico 27:30.
Pinche Dios, o sea, dice, deja todo, pero dámelo a mí, ¿no? O sea, yo no lo voy a dejar. Sí. Yo te lo guardo, hijo. Ni siquiera dámelo a mí, dáselo a mis compas estos que no tienen sexo con... Sí. Oye, Maxa, puedo verte cómo eres. No, como que te habla atrás de una pared. Se habla con mis compas, güey. No, güey. Pero aquí estoy, Aquí estoy. Pásame tu dinero, güey. Me imagino como la ventanilla de la caja en el Lecaros, güey. pero toda polarizada, ¿sabes? Así que nada más le pones tu dinero y sale una manita. Gracias. No mames. Me imaginé las cajitas esas que le sale la mano de un gatillo, ¿no? Dale. Claro. Esa es la iglesia, una de esas alcancías, ¿no? Eso es lo que son. Claro. Pero es que además me gusta el orden que estableció Dios, ¿no? Porque es como, ¿se acuerdan el pastor ese hace 2 o 3 años en Estados Unidos que le reprochaban que estaba cambiando el jet que se había comprado? Es que hay varios. Porque ya le había quedado viejo el jet y se estaba comprando un jet nuevo. Entonces es como Dios le está diciendo a esa gente, vos dame el diezmo que vos vas a prosperar. Primero van a prosperar mis sacerdotes. O sea, hay un orden. Pero en algún momento te va a tocar a vos. Es una pirámide. Le va a tocar una tanda. Sí. Es una tanda infinita. Pero no, eso de los jets estuve leyendo y es muy común. O sea, hasta hay como un club de los sacerdotes de los jets privados y está bien cabrón porque muchos de ellos les llega la controversia. No, es que ¿por qué quieres un jet? Y se la sacan con por ejemplo, Kenneth Copeland decía, es que el jet es una máquina de predicación y lo voy a estar usando solo para predicar. Obviamente compró el jet y lo primero que hizo fue irse a esquiar. O sea, obviamente nadie le va a... O sea, ¿qué le van a decir? O sea, la gente tiene tanta fe en estos güeyes que... Pues, ¿qué? Y encontré otro pastor que el güey, o sea, se compró su jet y primero decía, no, nadie me va a detener de soñar y de ser próspero y no sé qué. Compra el jet con las donaciones de los fieles y sale en su iglesia así diciendo... No, o sea, yo soy tan próspero y Dios me quiere tanto que ya tengo mi jet privado. ¿Cómo ven? Y esa es la prueba de que la teología de la prosperidad funciona. Mames. Una pirámide. Se chaquetean entre ellos mismos, güey. Déjenle leo lo que dice la luz del mundo de los diezmos. En su página que les decía que tiene hasta 3 o 4 botones para que dones de diferentes maneras. No lo digas muy fuerte que después el Manix tiene que volver a Guadalajara. Sí, con la luz del mundo. No lo digas muy alto. Bueno, dice, creemos en los principios bíblicos de diezmos y ofrendas. Si todo el mundo cuida de los principios de diezmos y ofrendas, provee los recursos para crear una comunidad y organización sana. En Malaquías, la Biblia habla sobre traer el primer 10% de nuestros ingresos a la casa de Dios. Y le ponen Dios y le ponen entre paréntesis iglesia. Ay, cabrón. No se vaya usted a equivocar. No se vaya a confundir. Si lo haces, abriré las ventanas de los cielos para ti, sobre ti. Derramaré sobre ti una bendición tan grande que no podrás contenerla. Creemos que Dios va a proveer para nosotros como iglesia, para nuestra obediencia en su palabra, trayendo nuestros diezmos. Y ya los 3 botones abajo, los 4 botones abajo. No, sí. Y los... ¿qué? Bueno, Nazón desparramó su bendición sobre mucha gente. Muchísima gente. Qué pinche asco, la mayoría cabrón. sin su consentimiento. Pero él iba derramando bendición. Viejos horribles. Güey, yo encontré un dato cagado porque sobre cómo en algunos hay lugares donde las iglesias sí tienen que revelar cuánto están ganando. Obviamente esto pasa solo en las utopías donde toda la gente es blanca o la gran mayoría. Estoy hablando de Canadá. Allá las asociaciones de caridad y asociaciones religiosas están obligadas a declarar todos sus ingresos. Entonces me encontré que allá en Canadá los mormones ganan aproximadamente $7,000 millones al año.
los testigos de Jehová, este dato está bueno, están registrados como organización de caridad. De las 86,000 asociaciones registradas en Canadá, ellos están en el lugar número 18 con $80 millones en donaciones. Esto fue información de 2016, disculpen. Y Charity Intelligence, que es una agencia que se encarga de calificar estas asociaciones, le pone una espantosa D de calificación a los testigos de Jehová porque no revelan los detalles de cómo se gastan estas donaciones. Y sobre la Iglesia Católica, igual allí en Canadá, encontré que su patrimonio asciende a $4.1 mil millones canadienses, o sea, como 66,000 millones de pesos mexicanos. No seas cabrón, güey. Solo en Canadá, güey. O sea, imagínate eso. O sea, imagínate sumarle África, imagínate sumarle México. No, o sea, es una barbaridad de dinero. Verga, ¿cuánto? O sea, sí tienen. O sea, ¿por qué no se puede saber? O sea, entiendo que son organizaciones o están registradas como organizaciones de caridad, güey. Pero a fin de cuentas, ese dinero tiene, o sea, esas organizaciones de caridad tienen una dirigencia unificada, no está centralizada, que es el Vaticano, güey. Sí. Ese dinero no entra como parte del Producto Interno Bruto del país Vaticano. O cómo verga, ¿por qué no sabemos cuánto dinero tiene, güey? Uf, qué difícil saber eso, No, el entramado, no, pero la pregunta es buenísima. El entramado que tiene financiero, de hecho, es parte de eso, provocó muertes, homicidios, pero el entramado financiero que tiene realizado el Vaticano para que no se registre, o sea, el Vaticano no tiene en sus cuentas propias esos ingresos, los tiene registrados a nombre de las instituciones y no el Vaticano como Estado tiene muy pocos recursos, de hecho es sostenido en su gran mayoría por Italia. El Vaticano como Estado no tiene recursos, generación de recursos propios. Todo eso está en bancos de terceras personas, en Suiza, en su momento en el Banco Ambrosiano. No, la estructura financiera del Vaticano para no estar capitalizado es impresionante. Obviamente mi compatriota Francisco, el rebelde que usa zapatos viejos, va a cambiar todo eso y va a lograr que se blanqueen las cuentas. Yo creo que ahora cuando termine de ocuparse de las mascotas, se ocupa de eso. No tardan los tweets diciendo ya está. Sí. Oye, a mí me impresiona mucho cómo lo maneja países como Suiza, por ejemplo. Suiza te dice, hay 4 religiones fuertes, ¿no? Tú llegas a Suiza y dices, bueno, ¿tú eres religioso? No, se pues congeló Durán. Bueno, pues... Durán, te estamos perdiendo. ¿Me están Durán, perdiendo? te está congelando. Repítelo, porfa. ¿Hay 4 religiones fuertes? Volvé a partir de ahí 4 religiones fuertes. Ok. En Suiza, por ejemplo, ponen 4 religiones fuertes que tienen cierta cantidad de seguidores. Y entonces, cuando tú llegas ahí, dices, no, pues quiero ¿tú eres religioso? No, pues sí soy religioso. Ok. ¿De qué religión eres? No, pues cristiano. Ah, bueno. Entonces tú vas a pagar un impuesto de tanta cantidad de dinero por ser de esa religión, porque tú vas a mantener esa religión. Pero las religiones tienen prohibido pedir dinero a la gente en la calle o en de cualquier otra manera, porque ese impuesto ya está destinado para ellos. Entonces, el que cree en la religión tiene que sostener su religión con ese impuesto. Y el que no cree que si yo soy ateo, se exime de pagar cualquier impuesto de esos. Entonces, pues, se me hace como que, pues, si te quieres chorizar, pues vas, güey. Pero, por ejemplo, en México, llegas de repente en tu casa y un sobre de los testigos de Jehová en tu puerta, güey. ¿No les ha pasado? Claro. Que llegue, ¿no? Bueno, a mí me tocó muchas veces que había sobres así de paga tu diezmo y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué en mi casa, güey? Así mandaban los sobres y tú ibas y lo depositabas, pues si eras testigo de Jehová. Pero claro, sí, bueno, no, testigos de Jehová creo que son los que no pagan diezmo, no, más bien eran otras religiones. Pero los testigos de Jehová te dicen, ok, tú no vas a pagar diezmo, pero vas a dedicarte tu vida a andar caminando por un tiempo de tu vida, a andar predicando la palabra y captando gente, güey. Y entonces así... A mí lo que me llama la atención, volviendo y lo dejé en un punto el relato mío con Lutero y no avancé porque venía
lo que iba a contar Bobby y lo que iba a contar Ale de las distintas religiones es que la revolución protestante que nace con Lucero, con Lucerito. Estoy con de las cosas que uno se entera en Herejes el podcast. Con Lutero buscó romper, por ejemplo, con que, o sea, la gran ofensa de Lutero era que se vendían las salvaciones. Se vendía un espacio en el cielo, ¿no? La Iglesia Católica llegó a un punto en el que vendía los lugares en el cielo y los justificaban en la construcción de lugares de la construcción de iglesias. Eso era parte de lo que revolucionó a Lutero. Y sin embargo, la vuelta que dio para que los protestantes sean hoy los campeones del diezmo, porque todas estas religiones neopentecostales, evangélicas, son protestantes, parten de la ruptura, que Lutero no quería hacer una ruptura, sino que quería reformar la iglesia por dentro, y la iglesia le dijo, en 3 carajos la vamos a reformar. Pero hoy el resultado de lo de Lutero y lo de Calvino y todo eso, es todo esto. Entonces, eso me llama a esa reflexión, y le quería preguntar a Carlos en particular, porque ahora está en Estados Unidos trabajando en este momento, pero además tiene mucho vínculo cultural con Estados Unidos, es un tipo muy versado en todo eso, lo muestra permanentemente en Status Quo. ¿Qué te pasa a vos en particular con Estados Unidos? Lo hemos hablado en más de una ocasión acá porque nos sorprende. La capacidad de esa sociedad en particular de crear y construir permanentemente a estas nuevas iglesias que se encargan de estafar a la gente así y que el 30%, como nos decía Bobby, lo ven como algo válido. O sea, ¿cómo ves vos que estás ahí, que conocés todo esto tan bien? Ese contraste de esa sociedad que puede ser tan maravillosa y también puede ser esto, ¿no? Yo creo que los gringos tienen un tema de ideología en el que creen que cualquier idea que se les venda en realidad es una idea que les es propicia a ellos, güey. Porque como que tienen este entendimiento de las cosas ocurren para que a mí me vaya bien y yo estoy predestinado por la gracia divina como gringo a que este país es el mejor del mundo y tiene el favor de Dios, de que todo lo que ocurre es en mi beneficio. Entonces puedes tener un cabrón cuyo bagaje personal claramente va en contra de tus intereses, como lo ocurrió no solamente con las iglesias, sino con Trump, que es un cabrón que tiene dinero, que es un cabrón que es un millonario, que es un cabrón que le vale verga la clase más baja de la sociedad, el demográfico con menor ingreso económico, y su mayor base de apoyo era justo ese demográfico que cree que si yo te meto a ti y entre más ganas tú, estás velando porque yo gane a futuro. No tengo la menor idea de dónde se tergiversan, por qué tergiversan todo, güey. Pero hay como un entendimiento muy, muy de la verga de lo que ocurre porque me tiene que pasar a mí y primero le tiene que pasar a alguien para que después me ocurra a mí. Es como un pensamiento mágico que no lleva a nada, pero es como una bola de nieve que nunca va a caer. Siempre va a estar todo el tiempo acumulando y nunca se va a ver dónde va a aterrizar la puta chingadera esa. Pero creo que tienen una forma de ver las cosas donde es como un optimismo. Escucho lo que quiero escuchar, ¿no? Sí. Y me va a tocar a mí y lo voy a hacer bien y tengo que apoyar esto primero para que después pues, le pase a mí. Claro. Justo. Y en vez de reemplazarlo por racionalidad, lo reemplazan por otro. O sea, cuando ese fracasa, buscan a otro que haga lo mismo, digamos, por ese pensamiento mágico. Justo sobre esto que decías de Trump, Manix, te tengo un dato que está muy cagado. No sé si se acuerdan, pero cuando Trump fue su inauguración presidencial, invitó a 6 predicadores a rezar con él, dentro de los cuales estaban Paula White y Wayne T. Jackson, que ambos son televangelistas de esto desde el club de los Jets y de las donaciones y que han amasado millones. Entonces, pues está cabrón. Alguna vez leí un artículo de que estos predicadores fueron clave en su campaña y que la gente por eso de estas creencias lo abrazó tanto, porque si es que Trump tiene tanto dinero, entonces así yo sé que él tiene el favor divino. Entonces sí puede ser que sea el enviado de Dios porque tiene un chingo de lana.
Sí, güey. Así piensa un chingo de gente. Pues los movimientos de ese tipo, o sea, los cristianos, el apoyo total hacia Trump por los conservadores cristianos, creen justo eso, porque él va a defender mis intereses, él va a pelear por mí. Pero, güey, él es justo esa clase que te oprime, güey. ¿De dónde sale ese pensamiento, cabrón? Sí. Ay, qué terrible. Es muy impresionante, muy impresionante. Bueno, Bobby, ¿cómo vamos? Esto es una pausa de producción, mi querido Isaac. Vamos en 1 hora con 4 minutos. Creo que ya estamos para cerrar. Si Yo no, creo que sí. ¿Tenés algo más, Carlos, vos que quieras decir del tema, algo, o vamos para conclusiones? Yo estoy como usted me diga. ¿Quieren hacer conclusiones? Salimos. Hagamos conclusiones. Si querés cerramos con lo que dijimos recién y ya vamos. ¿Vos tenés alguna conclusión, Ale? No, pensé que querían cotorrear más. Bueno, si no quieren, ya vámonos al chorizo. Sí, güey, ya vámonos. No, yo cerraría con alguna idea, pero como quieran. Deja ver si tengo algo más que se me esté pasando que no haya dicho. No. Yo tengo algo más. Bueno, dale con eso y después pasarnos la palabra y que cierre Carlos. Va, ya está. Pues si quieren, amigos, antes de cerrar, les doy un último dato. Me encontré un reporte de un sitio, obviamente cristiano, que tiene diferentes datos del diezmo y de cómo diezman los cristianos americanos. Y uno de los datos que encontré dice: si cada cristiano diezmara el 10%, valga la redundancia, de sus ingresos, el cristianismo tendría ingresos extra por 139,000 millones de dólares. Y tiene un montón de datos más, pero te dan a entender que están decepcionados de los cristianos por no diezmar lo suficiente, porque según estas estadísticas, no todos los cristianos están dando el 10%, algunos dan más, algunos dan menos, pero en promedio no da el 10% de los ingresos y se ve que esto les está doliendo. Aún así, o sea, como ya lo platicamos en el episodio, pues hay predicadores que se manchan más más que el 10% y que pues, sí logran hacer que la gente les dé su dinero, pero pues a mí me da un rayito de esperanza ver que están decreciendo las donaciones a estas instituciones horribles. ¿Ustedes qué opinan, amigos? A mí lo que me pasó estudiando este tema, que siempre me apasionó mucho, es ver algo que ya sospechaba, pero que no tenía los fundamentos documentados, que es el vínculo intrínseco entre el poder civil y la iglesia explotando los recursos económicos de la sociedad para sostenerse a ellos mismos en esa alianza que realmente, más allá de, resulta muy llamativo y hasta gracioso que tengan los aviones, los evangélicos, pero si ves un poquito más lo que hacen con ese dinero, lo que dejan de hacer y lo que hacen, los regímenes que se sostienen, lo que sigue sosteniendo la Iglesia Católica, por ejemplo, ahora no es diezmo, pero son las donaciones y los aportes las que le parecen bastante. Sí. Y claro, la Biblia no deja de hablar del diezmo, con lo cual estoy seguro de que muchos católicos en muchos lugares siguen diezmando, es decir, la limosna que dan son importantes. Vemos miles de personas. Acá hay un teatro muy famoso que se llama el Luna Park, que es de la Iglesia Católica, porque se lo donaron en una herencia. ¿Para qué se usa todo ese dinero? Es donde no hay que correr el eje, me parece. Y es para proteger a pederastas, para proteger explotaciones, para proteger a vagos y alimentarlos. Hablas con sacerdotes que dicen, no, nosotros vivimos en una casa que tiene 50 habitaciones y tenemos empleadas que nos alimentan y que nos... O sea, en ningún caso ese dinero es utilizado para que vuelva o muy, 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 muy accidentalmente es utilizado para que vuelva a la sociedad. Entonces, más allá el beneficio personal que pueda tener algún pastor evangélico, que también me parece nefasto, porque le están tocando el culo a la gente con total impunidad,
veamos en qué se sigue utilizando y en qué se utiliza desde el origen. O sea, nació con la intención de tener pacificado al poder civil y al poder religioso para que puedan trabajar en conjunto. Entonces, eso se me hace fuertísimo del tema del día. Sí, totalmente. Sí, y cómo lo disfrazan y cómo utilizan cada quien una estrategia distinta para obtener el mayor beneficio de la gente que pues de alguna manera está pensando que recibe realmente algo, ¿no? Que se, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero como Maciel lo hacía, ¿no? Que vendía terrenos en el cielo a las personas en Monterrey, en Nuevo León, y este engaño de si tú me ayudas a mí, si tú le ayudas a Dios, entonces Dios te lo compensará, Dios te lo multiplicará. Entonces, no sé, la manipulación que genera la iglesia en la gente y cómo hace cómo la lleva a su favor de manera económica, se me hace de lo más ruin. Y luego cómo utiliza ese dinero, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo para qué lo usa, para mover, defender, pederastas, no sé. Hay que estar muy conscientes como sociedad. Incluso la gente creyente que nos escucha debe estar consciente de que ese dinero finalmente termina en muchas cosas que te darían mucha vergüenza si supieras en qué, en esos movimientos, ¿no? Internos. Y es bastante triste, pero bueno, qué bueno que se tocó este tema. Ya teníamos un chorro de ganas de hablarlo. No sé qué opine Carlos, mi querido Manix. Yo creo que una de los secretos, bueno, los secretos, pues es bien sabido que la estrategia de supervivencia de una organización que lleva ya 2000 años es justo ser un parásito, y el objetivo del parásito es adaptarse a tu sistema, ¿no? Entonces cambias la forma en la que te vendes a la gente y les haces, el objetivo es siempre hacerle creer a la gente que tu existencia y tu crecimiento es un beneficio para esa persona de un modo o de otro. Entonces todo el tiempo va a estar, antes era la salvación, antes era yo soy la institución de Dios, la palabra de Dios, hoy es defendemos la moral, ¿no? La sociedad necesita moral, la sociedad occidental. Y te van a estar vendiendo esa idea y la gente va a seguir dando dinero porque cree que se necesita y que la iglesia es el único pilar real de la moral. Y utilizan esos ingresos para hacer un chingo de cosas que no tienen nada que ver con la moral. Y cuando miembros de su organización cometen actos que levantan cejas y que obviamente provocan denuncias, lo único que se dedican a hacer es hacer control de daños, porque de su reputación depende que la gente siga comprando la idea de que son algo necesario para la sociedad. Entonces es un círculo vicioso donde solamente la iglesia alimenta una fantasía personal y su único propósito desde hace muchísimo tiempo es nada más no desaparecer. Y entre menos dinero le des, entre menos participación tengas con ellos, menos va a seguir a flote, güey. Entonces es abrir los ojos y que la banda vea que no es necesario, que cada quien puede hacer y darse cuenta de lo que es ético, lo que es moral, sin la necesidad de una... Eso ya no, o sea, güey, no necesitamos un puto faro. Ya llevamos un chingo de tiempo como sociedad viviendo juntos y entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, o para seguir teniendo una institución tan vieja, güey, anacrónica, no tiene razón de ser. Sí, totalmente. Aparte, creo que en realidad no está peleado la cuestión de ser creyente con dejar de dar el diezmo, güey. O sea, a ver, un Dios omnipotente ¿de verdad necesita dinero? O sea, no sé, siento que no es una postura, es una idea que no resiste ningún tipo de análisis. Entonces, a mí me encanta cómo lo dice, eso justo lo que estás diciendo, Bobby, cómo lo dice George Carlin, güey. Cuando dice que la religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible viéndote desde el cielo, que ve todo lo que haces cada minuto, cada día. Y ese hombre invisible tiene una lista de 10 cosas que él no quiere que hagas. Gran beat. Y si tú haces alguna de esas 10 cosas, él tiene un lugar en el cielo, un especial donde te vas a podrir, ¿no? Te ama, te adora y siempre necesita dinero. Siempre, todo el tiempo. Siempre. Es como un adicto al crack, güey. Dios siempre está buscando dinero, güey.
Pero es un adicto al crack raro porque no lo consume él, lo consumen sus compas. Pues muy bien, amigos. Qué bello capítulo. Mi estimado Manix, gracias por acompañarnos. Una delicia, como siempre. Gracias. Ojalá que pronto se arme ahora sí esa esperada reunión sin COVID. Pero bueno, ya será pronto. Se va a armar, van a ver. Oye, con mucho gusto. Tuviste cambios en tus redes, entonces si quieres vuélvenos a compartirlas porque ya no es el anterior handle, volviste a Twitter. ¿Qué pedo? ¿Dónde te encuentra la banda? En Instagram como @vallartevaleverga, en Twitter soy como @vallarteexisten y en Facebook como Carlos Vallarte. En Twitter hay un impostor, ese no es el impostor, es el handle que acaba de decir. Sus 3 especiales están en Netflix, sabrosos. Si lo siguen en Instagram, ahí están las fechas de donde se está presentando. Entonces, que viene para Sudamérica. Yo estoy muy emocionado. El 18 de febrero va a estar en Buenos Aires, amigos argentinos. El 18 de febrero está Carlos Vallarta en Buenos Aires. Si se lo pierden, no sé, no me hablen más, no los quiero más. Tienen que ir a ver a Vallarta. Tienen que ir a vivir la experiencia de Carlos Vallarta. Mejor comediante de Latinoamérica, y no porque sea amigo, sino porque lo es. O sea, es el mejor comediante de Latinoamérica. Así que tienen que venir a verlo. Ahí está. Muchas gracias, amigos. Nosotros tenemos algunos anuncios. Vamos regresando, amigos, pero recuerden que ahí están nuestros sin libros que ya están grabados. Tenemos la temporada exclusiva, la segunda temporada exclusiva en Podimo, que por si no sabían, les dejamos un regalo extra. Eran 6 episodios, les dejamos un 7º, grabamos el showcillo que hicimos en vivo. Entonces, si no pudieron ir porque no viven en Ciudad de México, lo que sea, suscríbanse a Podimo y ahí lo van a poder escuchar completo. Lo van a disfrutar. La intro del episodio en vivo. Esa es una sorpresa, sí es cierto. Leída por Carlos Vallarta. Sí, cierto. No me alcancé a asomar a ver la reacción de la gente, pero... No, hubo gritos. Sí, sí, ahí está. Y bueno, nosotros en redes sociales, en todos lados estamos como Herejes el Podcast, a veces es Herejes P, a veces Herejes_el podcast. Búsquenos. Estamos como Vasco.hereje, Corsario.hereje, Bobby.hereje. Y creo que es todo, ¿no, amigos? ¿Qué se me está olvidando? Okay. No, ya Vasco, tú siempre me dices algo que se me olvidó. ¿Qué se me está olvidando? Empezaste la 4ª temporada recordando todo, Bobby. Estoy emocionado, hasta las lágrimas. Tenía el cerebro lleno de basura, ya vacié la papelera de reciclaje. Decí la frase que ya la extraño. Hace 3 meses que no la decís. La escuchaste del show, pero bueno, si no queda nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Vámonos. Muy bien. I'm wide awake, I'm looking out to see the art of life is right in front of me inside your smiling face.